Un susurro de tela cara, el chasquido de unos tacones demasiado caros sobre el mármol pulido. ¿Era ese el sonido de la cultura o simplemente el preludio de otra pequeña humillación? Para Samuel Venga, el aire en la Galería Sandoval de Madrid a menudo se sentía denso, cargado con algo más que el aroma de la pintura fresca y el polvo de siglos. Hoy, el sol de finales de octubre se filtraba a través de los ventanales altísimos del local en el barrio de Salamanca, bañando las paredes blancas y las esculturas minimalistas en una luz casi quirúrgica. Una luz que parecía no dejar rincón para las sombras, ni para los errores, ni para las pieles que no armonizaban con la paleta de marfil predominante. Samuel ajustaba con meticulosidad casi reverente el foco que iluminaría fragmentos de un silencio roto, la nueva adquisición del artista conceptual de moda. Sus manos, largas y delgadas, de un profundo color ébano que contrastaba con los guantes blancos de algodón, se movían con una precisión aprendida, una destreza que iba más allá de sus funciones oficiales como asistente técnico y de montaje. En su fuero interno, donde guardaba sus sueños de fotógrafo y los recuerdos de una Guinea ecuatorial que se desvanecía con los años, sabía que la luz era un lenguaje. Aquí, sin embargo, su dominio de ese idioma rara vez era reconocido. Samuel, la voz de Ignacio Sandoval, curador jefe de la galería, cortó el silencio concentrado. No era un grito, sino algo peor, un tono melifluo, falsamente afable, que siempre precedía a una espina. Asegúrate de que esa pieza esté perfectamente iluminada. Es delicada y muy valiosa. No querríamos ningún accidente cultural, ¿verdad? Samuel asintió, sin volverse. La frase accidente cultural flotó en el aire, una pequeña nube tóxica. Sabía lo que significaba, una referencia velada a él, a su negritud, a la presunción de que alguien como él no podría comprender verdaderamente el valor o la fragilidad del verdadero arte. Llevaba 2 años en la Galería Sandoval, 2 años de tragar saliva y asentir, 2 años sintiendo cómo pequeñas lascas de su autoestima se desprendían con cada comentario de doble filo, con cada tarea denigrante disfrazada de oportunidad. Había llegado a España con 10 años, su familia buscando un futuro que en Malabo parecía imposible. Había estudiado con becas, había trabajado en todo tipo de empleos para ayudar en casa, y este puesto conseguido tras innumerables solicitudes y una entrevista donde sintió que cada una de sus palabras era sopesada con el triple de rigor que las de otros candidatos, era su oportunidad. O eso quería creer. Ignacio Sandoval, un hombre de 50 y tantos, con su traje de lino color crema impecable y su cabello plateado peinado hacia atrás con una estudiada negligencia, se acercó. Su mirada recorrió la figura de Samuel, deteniéndose un instante de más en sus manos oscuras. Una sonrisa fina, que no llegaba a sus fríos ojos azules, se dibujó en sus labios. Y después, Samuel, querido, continuó, el tuteo una forma más de marcar la distancia jerárquica. Necesito que organices el almacén de obras de vueltas. Parece una leonera. Hay una auditoría la semana que viene y francamente es una vergüenza. Quiero que esté prístino. Tienes hasta el viernes. Samuel finalmente se giró, la sorpresa y la indignación luchando por no asomar en su rostro. El almacén era un caos notorio, un trabajo de varios días para un equipo, no para una sola persona con otras responsabilidades urgentes. Y hacerlo delante de Clara y Javier, los otros 2 asistentes, ambos blancos y visiblemente menos cualificados pero intocables, era una humillación calculada. Señor Sandoval, con la inauguración de la próxima semana y el montaje de la sala B. ¿Algún problema, Samuel? La ceja de Ignacio se arqueó levemente. La pregunta era puramente retórica. Confío en tu capacidad para gestionar múltiples tareas. Es una cualidad que valoramos enormemente. Demuestra iniciativa. La iniciativa. Otra palabra vacía en boca de Sandoval. Samuel bajó la mirada, el viejo nudo de impotencia apretándose en su estómago. Entendido, señor Sandoval. Mientras Ignacio se alejaba, dejando tras de sí una estela de costosa colonia y un silencio incómodo, Samuel sintió las miradas de sus compañeros. Clara desvió rápidamente los ojos, fingiendo interés en su ordenador. Javier soltó una risita apenas audible. Ninguno dijo nada. Era la norma. Más tarde, esa noche, en la minúscula habitación que le servía de dormitorio y cuarto oscuro improvisado en el piso compartido de lavapiés, Samuel reveló sus propias imágenes. La luz roja bañaba su rostro concentrado mientras sumergía el papel en la cubeta. Poco a poco emergió una imagen, las manos de Ignacio Sandoval,
sus anillos brillando débilmente, suspendidas en el aire mientras gesticulaban. Unas manos que dirigían, que ordenaban, que descartaban. Unas manos que, para Samuel, simbolizaban un poder tan sutil como aplastante. Se preguntó si alguna vez encontraría la luz adecuada para exponer la oscuridad que se escondía tras ellas. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Samuel dividía su tiempo entre las exigencias habituales de la galería y la hercúlea tarea del almacén. El espacio era un laberinto de cajas apiladas, esculturas envueltas en plástico de burbujas y lienzos olvidados que acumulaban el polvo de promesas artísticas incumplidas. Cada objeto pesado que levantaba, cada etiqueta que descifraba, lo sentía como una pequeña piedra añadida a la carga que ya soportaba. Ignacio Sandoval hacía apariciones esporádicas, siempre con un comentario diseñado para minar su confianza. Aún con esto, Samuel, a este ritmo, la auditoría nos pillará con las manos en la... Bueno, ya me entiendes. O al verle consultar una lista. ¿Necesitas ayuda para leer las etiquetas? Algunas están en francés, claro. Quizás deberías centrarte en las piezas más robustas. Fue durante una de esas jornadas en el purgatorio del almacén cuando conoció a Sofía Ramos. Era una joven restauradora, de cabello castaño recogido en un moño desordenado y ojos vivaces que parecían no perder detalle. Había venido a evaluar el estado de un pequeño óleo del siglo XIX que llevaba años olvidado. Samuel la observó trabajar con una fascinación silenciosa. La delicadeza con la que limpiaba la superficie del cuadro, la concentración en su rostro, la forma en que parecía escuchar lo que la vieja pintura tenía que decirle. «Necesitas ayuda con esa caja», dijo ella de repente, sorprendiéndolo. Samuel estaba luchando con un embalaje especialmente grande y pesado. «Parece que va a ganarte la batalla». Él sonrió agradecido, algo que no hacía a menudo en la galería. «Gracias. Creo que subestimé su terquedad». Juntos lograron mover la caja. Sofía se limpió el polvo de las manos en sus vaqueros desgastados. «Ignacio te tiene aquí abajo como si fueras un ejército de uno», comentó, su tono neutro pero con un deje de comprensión. «No parece muy justo». Samuel se encogió de hombros, incómodo. Era raro que alguien en ese entorno reconociera la injusticia de su situación. «Hay que hacer el trabajo». «Sí, pero no todo el trabajo y no siempre el mismo», replicó ella, mirándole fijamente por un instante. «Soy Sofía, por cierto». «Samuel». Así comenzó una relación cautelosa. Sofía aparecía por el almacén de vez en cuando, compartían un café rápido comprado en la máquina, hablaban de arte, ella de sus complejidades técnicas, él con timidez creciente de su visión fotográfica del mundo. Samuel descubrió en ella una aliada inesperada, alguien que no parecía filtrarlo a través del color de su piel o su posición en la jerarquía de la galería. Le contó de su pequeña cámara analógica, de sus paseos por lavapiés, capturando la vida que bullía en sus calles, tan diferente al silencio esterilizado de Salamanca. Un día se atrevió a enseñarle algunas de sus fotos en el móvil. Eran retratos anónimos, fragmentos de arquitectura, juegos de luces y sombras que contaban historias sin palabras. «Tienes un ojo increíble, Samuel», dijo Sofía con genuina admiración. «Hay tanta verdad en estas imágenes. Deberías hacer algo con esto». Sus palabras fueron un bálsamo. Pero la realidad de la galería seguía siendo implacable. Ignacio encontró nuevas formas de ejercer su poder. Un día, tras una reunión con un colectivo de artistas emergentes, donde Samuel había propuesto una idea ingeniosa para la disposición de unas esculturas interactivas, escuchó a Ignacio presentar esa misma idea como propia ante el director de la galería, recibiendo elogios por su visión innovadora. Samuel sintió la sangre hervir, pero la voz de protesta murió en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Quién le creería? La presión se acumulaba. El insomnio se hizo su compañero nocturno. Las calles de Lavapiés, antes su refugio, ahora también le han reflejar su propia fatiga. Sus fotografías se volvieron más sombrías, más introspectivas. Sombras que se alargaban como garras, reflejos distorsionados en los charcos, rostros anónimos que parecían cargar con el peso del mundo. Una noche, casi estrella su cámara contra la pared de su habitación. La sostuvo temblando, la frialdad del metal contra su palma. En lugar de romperla, salió a la calle en la madrugada y tomó la fotografía más cruda que jamás había hecho. Su propio reflejo en el escaparate oscuro de una tienda cerrada, una silueta fragmentada, apenas reconocible, devorada por la oscuridad de la ciudad.
La gota que colmó el vaso, o que al menos lo agrietó visiblemente, llegó durante la visita de un importante coleccionista suizo, Herr Müller, conocido por su filantropía y su interés en el arte africano contemporáneo. Ignacio, en un alarde de cosmopolitismo forzado, intentaba impresionar al coleccionista. Samuel estaba cerca, ajustando un detalle de última hora en una instalación. Y como puede ver, Herr Müller, decía Ignacio con su sonrisa de anfitrión perfecto, aquí en la Galería Sandoval abrazamos la diversidad. Creemos que el arte es un lenguaje universal. Luego, volviéndose hacia Samuel con una familiaridad condescendiente, añadió, Samuel, nuestro muchacho para todo, ¿verdad que sí? Él mismo tiene unos orígenes pintorescos. De la Guinea Ecuatorial, ¿no es así, Samuel? Una tierra de tambores y rituales fascinantes. Quizás podría contarnos alguna anécdota tribal para Herr Müller. Estoy seguro de que le encantaría. El tiempo pareció detenerse. El rubor ascendió por el cuello de Samuel, una oleada de humillación tan intensa que casi lo ahoga. Sintió la mirada curiosa de Herr Müller, la sonrisa expectante de Ignacio. Las palabras muchacho para todo, orígenes pintorescos, anécdota tribal resonaban en sus oídos como latigazos. Por primera vez en mucho tiempo levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Ignacio Sandoval. No había sumisión en su mirada, solo un fuego frío y contenido. No dijo una palabra. El silencio se hizo espeso, incómodo. Herr Müller carraspeó, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de leve desconcierto. Ignacio, notando el cambio en la atmósfera, intentó restar importancia al momento con una risita forzada. Ah, Samuel, siempre tan reservado. Un alma de artista, sin duda. Pero algo se había roto. Samuel lo sintió. Y por la forma en que Ignacio evitó su mirada durante el resto del día, supo que su jefe también lo había percibido. La chispa de la rebelión, por pequeña que fuera, se había encendido. La inauguración de la nueva exposición, Convergencias Urbanas, se cernía sobre la Galería Sandoval como una promesa de éxito o un presagio de desastre, dependiendo de a quién se le preguntara. Para Ignacio era la oportunidad de consolidar su reputación como un curador de vanguardia. Para Samuel era la culminación de semanas de trabajo agotador, de noches en vela y de una creciente sensación de estar al borde de un precipicio invisible. La pieza central de la muestra era una instalación multimedia increíblemente compleja y frágil del renombrado artista japonés Kenji Tanaka, titulada Efímero Digital. Consistía en una serie de pantallas holográficas suspendidas que proyectaban imágenes cambiantes sincronizadas con un paisaje sonoro delicadísimo. Cualquier desajuste, cualquier vibración indebida, podía descalibrar todo el sistema. Samuel había sido el principal encargado de su montaje, siguiendo las meticulosas instrucciones enviadas por el estudio de Tanaka. Había dedicado horas a cada conexión, a cada nivelación, sintiendo el peso de la responsabilidad. La víspera de la inauguración, con la galería cerrada al público y solo el personal esencial puliendo los últimos detalles, Ignacio Sandoval rondaba como un fantasma nervioso, su habitual aplomo reemplazado por una irritabilidad apenas contenida. La víspera de la inauguración, con la galería cerrada al público y solo el personal esencial puliendo los últimos detalles, Ignacio Sandoval rondaba como un fantasma nervioso, su habitual aplomo reemplazado por revisaba cada etiqueta, cada luz, cada copa de champán dispuesta en las mesas del catering. Samuel, llamó, su voz más tensa de lo habitual. La proyección principal de la obra de Tanaka. Parece ligeramente desenfocada en el cuadrante superior izquierdo. Necesito que lo revises, ahora, y con extremo cuidado. Un solo error y podríamos tener un problema muy, muy caro. Samuel asintió, aunque internamente se sintió extrañado. Había calibrado esa proyección 3 veces esa misma mañana y estaba perfecta. Se dirigió a la sala principal, donde Efímero Digital flotaba en la penumbra, sus imágenes etéreas danzando en el aire. Mientras se acercaba al panel de control, oculto tras una discreta mampara, notó que una pequeña luz de diagnóstico, que debería estar en verde fijo, parpadeaba en ámbar. Extraño. Conectó su tablet de diagnóstico al sistema. Los parámetros de enfoque del proyector en cuestión habían sido alterados, muy sutilmente, pero lo suficiente para causar el ligero desenfoque que Ignacio había mencionado. No era un fallo del sistema. Alguien había modificado los ajustes manualmente. No podía haber sido él. Había sido el último en verificarlo.
Mientras sus dedos volaban sobre la interfaz, restaurando los valores correctos, una sensación helada le recorrió la espalda. ¿Ignacio? ¿Sería capaz de sabotear sutilmente la obra para luego atribuirle el mérito de salvarla, o peor aún, para tener una excusa si algo más grave fallaba? Descartó la idea por paranoica, pero la inquietud permaneció. La mañana de la inauguración, la galería bullía de actividad. Floristas, camareros, técnicos de sonido y, por supuesto, el personal de la galería se movían en un valle apenas coordinado. Ignacio, vestido con un traje oscuro que acentuaba su palidez y sus ojeras, parecía haber recuperado parte de su compostura, aunque sus ojos seguían delatando una tensión subyacente. Samuel realizaba una última ronda de comprobaciones cuando Sofía se le acercó, una taza de café humeante en la mano. ¿Nervioso?, preguntó ella con una sonrisa comprensiva. Un poco, admitió él. Con la obra de Tanaka nunca se sabe. Es como un ser vivo. Estará bien. Has trabajado muy duro en ella. Le ofreció la taza. Toma, necesitas esto más que yo. Samuel agradeció el gesto. Mientras bebía un sorbo, vio a Ignacio dirigirse con paso apresurado hacia la sala de efímero digital. Iba solo. Hubo algo en su forma de mirar a los lados antes de entrar lo que reavivó la sospecha de Samuel. Una alarma silenciosa sonó en su cabeza. «Sofía», dijo, su voz apenas un murmullo, ¿puedes vigilar un momento desde aquí? Necesito comprobar una cosa». Sin esperar respuesta, se deslizó hacia la entrada de la sala, manteniéndose fuera de la vista. Oyó un leve clic, el sonido de una pequeña compuerta del panel de control abriéndose. Luego, silencio. Unos segundos después, Ignacio salió, su rostro impasible, y se dirigió hacia su despacho. El corazón de Samuel latía con fuerza. Entró en la sala. Todo parecía normal. Las imágenes seguían su danza hipnótica, pero la pequeña luz de diagnóstico del proyector que había revisado la noche anterior volvía a parpadear en ámbar. Y esta vez, al conectar su tablet, descubrió algo más alarmante. No era solo un desenfoque. Un archivo de calibración esencial había sido corrompido. No borrado, sino dañado de una forma que, si no se detectaba, podría causar un sobrecalentamiento del proyector y un fallo catastrófico en mitad de la inauguración. Repararlo llevaría tiempo, un tiempo precioso que no tenían. Era un sabotaje, deliberado. Y solo una persona, aparte de él, tenía los conocimientos y el acceso para hacerlo de esa manera tan específica. Ignacio Sandoval. Sintió una oleada de náusea. ¿Por qué? ¿Para culparlo si fallaba? ¿Para aparecer como el héroe que lo resolvía en el último minuto? El nivel de mezquindad era inconcebible. Las primeras campanadas que anunciaban la apertura de puertas para los invitados VIP estaban a punto de sonar. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Podía intentar una reparación de emergencia, arriesgándose a empeorarlo. Podía informar a Ignacio, pero ¿qué le diría? ¿Acusarle directamente? Sería su palabra contra la del prestigioso curador jefe. Entonces recordó las palabras de Sofía. «Tienes un ojo increíble». Su cámara. Siempre la llevaba consigo en su mochila. Había estado tomando fotos del montaje, documentando cada paso. Quizás, solo quizás. Corrió al pequeño cuarto que usaban como oficina improvisada. Rebuscó en su mochila. Tenía fotos de los paneles de control, de los diagnósticos en verde de hacía unas horas. No era una prueba irrefutable del sabotaje en sí, pero demostraba que el sistema estaba perfecto bajo su supervisión hasta muy recientemente. Mientras los primeros invitados comenzaban a entrar en la galería, sus voces y risas amortiguadas llegando hasta él, Samuel se encontró en el epicentro de la tormenta. Ignacio Sandoval, con una copa de champán en la mano, saludaba a un crítico de arte influyente cerca de la entrada de la sala de Tanaka. Su sonrisa era amplia, su confianza aparentemente restaurada. Samuel respiró hondo. Agarró su tablet con los diagnósticos fallidos y las fotos en su teléfono. Se acercó a Ignacio, que lo miró con una mezcla de sorpresa e irritación al verlo interrumpir. «Señor Sandoval», dijo Samuel, su voz sorprendentemente firme, «tenemos un problema crítico con la instalación de Tanaka. Un archivo de calibración ha sido dañado. Necesita atención inmediata». La sonrisa de Ignacio se congeló. Sus ojos se entrecerraron. «¿Dañado? ¿Cómo es posible? Estaba perfecto esta mañana». «Lo estaba», confirmó Samuel, sosteniendo la mirada de su jefe. «Tengo registros de diagnóstico que lo prueban, pero algo ha ocurrido en la última hora». El crítico de arte y algunos invitados cercanos se habían callado, percibiendo la tensión. El rostro de Ignacio palideció ligeramente. «Bueno, pues soluciónalo, Samuel. Para eso te pagamos, ¿no? ¡Rápido!».
Su voz tenía un filo de pánico. «Estoy en ello», dijo Samuel, «pero es un daño peculiar, parece casi intencionado». Dejó que esas últimas palabras flotaran en el aire, cargadas de significado. Vio un destello de algo. ¿Miedo? En los ojos de Ignacio antes de que éste se recompusiera. Tonterías. Seguramente un fallo técnico. Ocúpate, siseó, antes de volverse hacia el crítico con una sonrisa forzada. Estos artistas modernos y su tecnología siempre al borde del colapso, ¿eh? Samuel no esperó más. Se dirigió a la sala, consciente de las miradas que lo seguían. Sabía que Ignacio lo observaría cada segundo. La confrontación directa no había funcionado como esperaba, pero había plantado una semilla de duda. Ahora tenía que intentar el milagro. Y quizás encontrar una forma de que la verdad, como las imágenes en su cuarto oscuro, finalmente emergiera a la luz. La galería se llenaba rápidamente. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y los acordes discretos de un cuarteto de cuerda creaban una atmósfera de sofisticación efervescente. Pero para Samuel, aislado tras la mampara de la instalación de Kenji Tanaka, el único sonido real era el zumbido ansioso de los proyectores y el martilleo de su propio corazón. Trabajaba con una concentración febril, sus dedos danzando sobre la interfaz de la tablet y conectando cables con una precisión desesperada. El archivo corrupto era más problemático de lo que había anticipado. No era una simple restauración, parecía diseñado para resistir soluciones rápidas. Cada minuto que pasaba era una victoria para quienquiera que hubiese causado el daño y una derrota para él. Podía sentir la mirada de Ignacio Sandoval quemándole la nuca desde la distancia, una presencia opresiva incluso sin contacto visual directo. Sofía apareció a su lado discretamente, con el rostro preocupado. «¿Cómo va? ¿Puedo ayudar en algo?» Samuel negó con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. «Es complicado. Alguien sabía exactamente de cómo golpear». Susurró, más para sí mismo que para ella. «Esto no es casualidad». «Lo sé», dijo Sofía en voz baja, y en su tono Samuel percibió una convicción que lo sorprendió. «¿Tienes alguna idea de quién?» Él la miró por un instante. En sus ojos vio una mezcla de indignación y apoyo que le dio un resquicio de fuerza. «Sospechas, nada más». Volvió al trabajo. Recordó las fotografías que había tomado durante el montaje. Quizás alguna de ellas. Se desplazó rápidamente por la galería de su teléfono. Había una, tomada apenas la tarde anterior, que mostraba el panel de control con todas las luces en verde, los parámetros de calibración perfectos en la pantalla de diagnóstico. Y otra, de esta mañana temprano, igual. Contrastaban brutalmente con la lectura actual. «Sofía», dijo, tendiéndole el teléfono, «mira estas fechas y horas, y mira esto ahora». Le mostró la pantalla de la tablet con el archivo corrupto. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Pero esto significa que el fallo ocurrió hoy, justo antes de la inauguración, cuando tú ya lo habías revisado». «Exacto». Justo en ese momento, una de las proyecciones holográficas de efímero digital comenzó a parpadear erráticamente. Un murmullo de sorpresa y luego de preocupación recorrió la sala principal. Ignacio Sandoval se giró bruscamente hacia la instalación, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Vio a Samuel y a Sofía juntos cerca del panel. «Samuel». Su voz, aunque no un grito, resonó con autoridad y acusación. «Le dije que lo arreglara, no que lo destrozara del todo con su incompetencia». Se acercó a grandes zancadas, seguido por las miradas curiosas y alarmadas de varios invitados importantes, entre ellos el dueño de la galería, el señor Garrido, un hombre mayor de aspecto distinguido, y el influyente crítico de arte, Julián Valcárcel. «No es incompetencia, señor Sandoval», dijo Samuel, levantándose para encararlo. La adrenalina había barrido cualquier rastro de timidez. «Es sabotaje. Sabotaje». Ignacio soltó una risa incrédula y despectiva. «¿Y quién querría sabotear mi exposición, ¿Usted quizás por alguna oscura y retorcida razón?» Su mirada era puro veneno. «Señor Garrido, Valcárcel, les pido disculpas. Parece que nuestro técnico ha superado sus capacidades». El señor Garrido frunció el ceño, visiblemente molesto. «Ignacio, esto es inaceptable. Esta obra es la joya de la exposición». «Lo sé, Alfonso, lo sé», dijo Ignacio, pasándose una mano por el cabello. «Y este individuo», señaló a Samuel con desdén, «es el responsable de su correcto funcionamiento. Claramente ha fallado». Era el momento. Samuel sintió la mirada de Sofía sobre él, dándole ánimos. Respiró hondo.
No he fallado, señor Sandoval, replicó Samuel, su voz clara y firme resonando en el tenso silencio que se había formado alrededor. La instalación estaba en perfectas condiciones esta mañana, después de mi última revisión. Tengo pruebas fotográficas de los diagnósticos, con fecha y hora. Mostró la pantalla de su teléfono a Garrido y Valcárcel, que se acercaron con interés. Todas las luces en verde, todos los parámetros correctos. Luego señaló la tablet. Este archivo de calibración fue corrompido deliberadamente hace muy poco, justo antes de que abrieran las puertas. Y solo unas pocas personas tienen el conocimiento técnico y el acceso para hacerlo de esta manera tan específica. Ignacio lo miraba con odio puro. «Está usted insinuando algo, Venga». Su voz era un gruñido bajo. «Tenga mucho cuidado con lo que dice. Podría estar incurriendo en difamación». «Solo presento hechos, señor Sandoval», continuó Samuel, impávido. «Usted mismo me pidió que revisara un supuesto desenfoque esta mañana, un desenfoque que no existía hasta que usted, al parecer, entró solo en esta sala poco antes». Señaló la luz ámbar que aún parpadeaba. «Y encontré los parámetros modificados, los corregí, pero ahora el daño es mucho mayor». El señor Garrido miraba de Ignacio a Samuel, su expresión cada vez más seria. Valcárcel observaba la escena con la intensidad de un halcón. «Esto es absurdo», espetó Ignacio. «¿Creen ustedes que yo, el curador de esta galería, el responsable de esta exposición, sabotearía mi propio trabajo? Es ridículo. Este hombre está desesperado, intenta cubrir su propia negligencia». «Quizás no su trabajo», intervino Sofía, su voz sorprendentemente fuerte. Todos se giraron hacia ella. «Quizás intentaba culpar a Samuel de un fallo menor para luego magnificar su propio papel al solucionarlo. O quizás temía un fallo real y quería tener a alguien a quien responsabilizar fácilmente». Miró a Ignacio directamente. «Yo misma vi al señor Sandoval entrar y salir de esta sala solo, de forma un tanto furtiva, esta mañana, poco antes de que Samuel detectara el primer problema». Un murmullo recorrió el grupo de curiosos. La cara de Ignacio enrojeció violentamente. «Usted, restauradora de medio pelo, ¿cómo se atreve? Está conchavada con él». «Señor Sandoval, por favor, cálmese», dijo el señor Garrido, su tono ahora gélido. Se volvió hacia Samuel. «Joven, ¿puede usted reparar este daño? ¿O la obra está perdida para esta noche?» Samuel miró la compleja maraña de la instalación. Era un desafío enorme, con la presión de todas esas miradas sobre él. Pero en ese momento, la injusticia flagrante le dio una extraña lucidez. «Creo que sí, señor Garrido, pero necesitaré silencio absoluto y que nadie, absolutamente nadie», lanzó una mirada significativa a Ignacio, «interfiera». Garrido asintió. «Tendrá lo que necesite». Ignacio se volvió hacia su curador, cuya arrogancia comenzaba a desmoronarse, reemplazada por una palidez enfermiza. «Usted y yo tendremos una conversación muy seria en mi despacho. Ahora». Mientras el dueño de la galería se llevaba un Ignacio lívido y farfullante, Valcárcel el crítico se acercó a Samuel. «Impresionante, joven, tanto su conocimiento técnico como su entereza». Le ofreció una tarjeta. «Me gustaría hablar con usted cuando termine, sobre su trabajo aquí y quizás sobre otras cosas». Samuel tomó la tarjeta apenas consciente de lo que significaba. Toda su energía estaba enfocada en la tarea que tenía por delante. Mientras los invitados eran discretamente dirigidos a otras salas de la galería y un cordón de seguridad improvisado se establecía alrededor de Efímero Digital, Samuel se sumergió de nuevo en el lenguaje de los circuitos y los códigos. Esta vez no luchaba solo por una máquina, sino por su propia voz, por su dignidad, por la verdad que, como sus fotografías, merecía ver la luz. El silencio en la sala era casi tangible, roto solo por el suave tecleo de Samuel sobre la tablet y el sutil zumbido de la maquinaria de Efímero Digital. Sofía permanecía a su lado, no como una simple espectadora, sino como una presencia solidaria, pasándole herramientas, sosteniendo una linterna cuando era necesario, ofreciendo un apoyo silencioso que valía más que 1000 palabras. Samuel trabajaba contrarreloj, su mente una colmena de cálculos y procedimientos. El sabotaje era ingenioso en su malicia, no un simple borrado, sino una corrupción de datos diseñada para ser difícil de aislar y reparar sin los códigos de acceso de administrador de nivel superior, códigos que, por supuesto, solo el estudio de Tanaka y presumiblemente Ignacio como curador jefe deberían poseer. Pero Ignacio, en su arrogancia, había subestimado la meticulosidad de Samuel.
su profundo conocimiento del sistema adquirido a través de horas de estudio autodidacta y, sobre todo, su determinación. Descubrió un archivo de respaldo oculto, una versión anterior de la calibración que el sistema guardaba automáticamente en una partición protegida. No era la más reciente, pero era estable. Con pericia, comenzó a fusionar los elementos intactos de esa copia de seguridad con los fragmentos recuperables del archivo dañado, reescribiendo líneas de código sobre la marcha, adaptando parámetros. Era como realizar una cirugía a corazón abierto en una entidad digital. Afuera el rumor de la galería continuaba, pero aquí dentro el tiempo parecía haberse suspendido. Samuel olvidó el cansancio, la humillación, el miedo. Solo existían los algoritmos, la lógica, el desafío. Por momentos levantaba la vista hacia las proyecciones holográficas, que aún parpadeaban o se congelaban intermitentemente, y sentía como si la propia obra de arte lo estuviera observando, esperando. Pasó lo que pareció una eternidad, aunque el reloj indicaba que apenas había transcurrido una hora. Finalmente, con un último comando introducido, Samuel contuvo la respiración. En la pantalla de la tablet, una barra de progreso se llenó lentamente. Verde. Se levantó, sus músculos agarrotados, y se acercó al interruptor principal de reinicio del sistema de proyección. Miró a Sofía, quien le devolvió una mirada de expectación ansiosa. Presionó el interruptor. Hubo un instante de oscuridad total en la instalación, un silencio absoluto. Luego, uno por uno, los proyectores volvieron a la vida. Las imágenes holográficas comenzaron a formarse, primero temblorosas, luego ganando nitidez, sincronizándose con la banda sonora que ahora fluía clara y envolvente. Efímero digital resplandecía en todo su esplendor, sus colores vibrantes, sus formas cambiantes fluyendo con una gracia hipnótica. La pequeña luz de diagnóstico del proyector problemático brillaba ahora con un verde intenso y constante. Una sonrisa agotada pero triunfante se extendió por el rostro de Samuel. Lo había logrado. Sofía soltó un suspiro de alivio que pareció llevarse toda la tensión acumulada. «Samuel, eres increíble», dijo, su voz llena de admiración. En ese momento, la figura del señor Garrido apareció en la entrada de la sala, seguido de cerca por un Julián Valcárcel visiblemente impresionado. Observaron la obra restaurada, sus expresiones pasando del escepticismo al asombro. «Joven», dijo Garrido, acercándose a Samuel, su tono ahora completamente respetuoso. «No sé cómo lo ha hecho, pero ha salvado la noche, y posiblemente mucho más». Valcárcel asintió. «He visto a muchos técnicos en mi vida, pero pocos con su habilidad y, permítame decirlo, su temple. La forma en que manejó la situación anterior fue tan impresionante como esta proeza técnica». Samuel sintió un rubor subirle por el cuello, pero esta vez no era de humillación. «Solo hice mi trabajo, señores». «Hizo mucho más que eso», replicó Garrido. Miró hacia la puerta donde Ignacio Sandoval no se veía por ninguna parte. «Ignacio ha sido relevado de sus funciones para esta noche, y mañana tendremos una reunión muy seria sobre su futuro en esta galería». Hizo una pausa, luego añadió, dirigiéndose a Samuel. «Y también sobre el suyo, si me lo permite. Creo que hemos subestimado enormemente su talento». La inauguración continuó, ahora con la pieza estrella brillando impecablemente. Samuel, a petición de Garrido, se quedó cerca de la instalación, explicando algunos de los aspectos técnicos a los invitados más curiosos. Se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar, de la confianza que sentía. La sombra de Ignacio parecía haberse disipado, al menos por el momento. Más tarde, cuando la multitud comenzaba a disminuir, Valcárcel se acercó de nuevo a Samuel. «Le mencioné que me gustaría hablar con usted», dijo el crítico. «He estado pensando, conozco a alguien, un galerista amigo en el barrio de las Letras, que está buscando nuevos talentos en fotografía, alguien con una visión fresca, auténtica. Sus palabras sobre tener pruebas fotográficas me hicieron pensar, ¿es usted fotógrafo?» Samuel se quedó sin aliento por un instante. Es una pasión, señor. Nada profesional aún». «La pasión es el inicio de toda profesionalidad», sonrió Valcárcel. «Muéstreme su trabajo algún día. Esta tarjeta tiene mi contacto personal. Llámeme». Cuando los últimos invitados se fueron y las luces de la galería comenzaron a atenuarse, Samuel se quedó un momento a solas con Efímero digital. La obra parecía saludarlo, sus luces un eco de su propia y recién encontrada luminiscencia interior. Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo conseguiste, Samuel», dijo suavemente. «No solo arreglaste la máquina, creo que arreglaste algo mucho más importante».
Él asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Quizás sí. Quizás la oscuridad no siempre ganaba. A veces una pequeña luz, alimentada por la verdad y la perseverancia, podía brillar lo suficiente como para mostrar el camino. Salió de la Galería Sandoval esa noche, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años, el aire fresco de Madrid llenándole los pulmones. En su bolsillo, la tarjeta de Valcárcel parecía irradiar una calidez prometedora. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez Samuel sintió que no caminaba solo en la oscuridad. Llevaba consigo sus fotografías, su verdad y la convicción de que su voz, al igual que su arte, merecía ser vista y escuchada. Current Part Characters, 499, Total Characters, 497. Los días que siguieron a la tumultuosa inauguración trajeron consigo una calma extraña a la Galería Sandoval. La ausencia de Ignacio era palpable. Era como si una fuente constante de ruido blanco y opresivo se hubiera silenciado de repente. El señor Garrido convocó a Samuel a su despacho a la mañana siguiente. La conversación fue breve, directa y, para Samuel, surrealista. Samuel, comenzó Garrido, sin los preámbulos habituales, lo que ocurrió anoche fue lamentable en muchos aspectos, pero también revelador. Ignacio Sandoval ha presentado su dimisión con efecto inmediato. No entraré en detalles, pero digamos que su posición se volvió insostenible. Samuel asintió, procesando la noticia. Una parte de él sintió un alivio inmenso, otra una punzada de incredulidad. Tan rápido podía desmoronarse un poder que parecía tan arraigado. Quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas, continuó Garrido, por no haber reconocido antes su valía y por haber permitido, aunque fuera por omisión, el ambiente tóxico que claramente se había generado. Esta galería se precia de su integridad y es evidente que hemos fallado en mantener ese estándar con usted. Hizo una pausa, observando a Samuel con una nueva consideración. Julián Valcárcel me ha hablado muy bien de usted, no solo de su pericia técnica, sino de su carácter, y también me mencionó su interés por la fotografía. Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco. La galería necesita reorganizarse, prosiguió Garrido. Y aunque sé que su puesto actual es técnico, me gustaría ofrecerle una oportunidad. Estamos pensando en crear una pequeña muestra de nuevos talentos locales para la primavera, algo fresco, algo que hable del Madrid real. Valcárcel se ha ofrecido a colaborar en la curaduría. Y nos gustaría considerar su trabajo fotográfico para esa exposición, Samuel. Formalmente, la oferta lo dejó sin palabras, exponer en la Galería Sandoval. Era algo que ni en sus sueños más audaces se había atrevido a imaginar. Yo no sé qué decir, señor Garrido, logró articular finalmente. Es un honor. Piénselo, dijo Garrido con una sonrisa amable. Mientras tanto, su labor aquí sigue siendo crucial. Y por supuesto habrá una compensación económica adecuada por su intervención heroica de anoche, así como una revisión de sus condiciones laborales. Samuel salió del despacho sintiendo que caminaba sobre nubes. La justicia a veces tomaba caminos inesperados. No era solo la caída de Ignacio, ni la oferta de exponer. Era el reconocimiento, la validación de su existencia y su talento más allá del color de su piel o las etiquetas que otros le habían impuesto. En las semanas siguientes, Samuel continuó con su trabajo en la galería, pero algo había cambiado fundamentalmente. Sus colegas Clara y Javier lo trataban con un respeto que antes le había sido negado. Hubo susurros, claro, sobre lo ocurrido con Ignacio, pero nadie se atrevió a cuestionar la versión que circulaba, la de un curador cuya negligencia casi arruina una exposición y cuya conducta hacia el personal dejaba mucho que desear. Sofía se convirtió en una amiga constante. Pasaban horas hablando, no solo de arte, sino de la vida, de sus sueños y temores. Fue ella quien lo animó a preparar un portafolio serio para Valcárcel y Garrido. Juntos seleccionaron sus mejores fotografías, aquellas que capturaban la esencia del Lavapiés, los retratos anónimos cargados de dignidad, los juegos de luces y sombras que hablaban de la lucha y la resiliencia de la ciudad invisible. Una tarde, mientras Samuel organizaba su portafolio en su pequeño apartamento, la luz del atardecer entrando por la ventana, encontró aquella vieja fotografía que había tomado de su propio reflejo distorsionado en un escaparate. Durante mucho tiempo, esa imagen había representado su sensación de fragmentación, de no pertenencia. Pero ahora, al mirarla de nuevo, vio algo diferente. Vio la fuerza en la silueta que se negaba a ser completamente devorada por la oscuridad.
Vio al artista que usaba la cámara como un escudo y una espada. La exposición de nuevos talentos se inauguró en una fresca tarde de abril. Se tituló Miradas Interiores, el alma de Madrid. Entre las obras de otros jóvenes artistas destacaba una serie de 6 fotografías en blanco y negro de Samuel Mbenga. Una de ellas era un primer plano de unas manos ajadas sosteniendo una única flor en un mercado de lavapiés. Otra, la silueta de un músico callejero contra la luz dorada del Retiro. Y en el centro, más pequeña, pero con una fuerza innegable, su autorretrato en el escaparate, ahora titulada Reflejo y Resistencia. Había una pequeña multitud, no tan glamurosa como la de las grandes inauguraciones de Sandoval, pero sí más cálida, más genuina. El señor Garrido estaba allí, sonriente. Julián Valcárcel conversaba animadamente con un grupo de estudiantes de arte frente a las fotos de Samuel, y Sofía a su lado le apretaba suavemente el brazo. Un matrimonio joven se detuvo un largo rato frente a Reflejo y Resistencia. Samuel los oyó cuchichear. Tiene algo poderoso, ¿no crees? Como si contara una historia muy profunda. Samuel sonrió. No una sonrisa de triunfo arrogante, sino una sonrisa tranquila, de profunda satisfacción. Había perdido un trabajo opresivo, sí, pero en el proceso había encontrado algo infinitamente más valioso. Su voz, su lugar, y la certeza de que su mirada, su perspectiva única como Samuel Mbenga, artista y hombre, importaba. El camino no había sido fácil, y sabía que los prejuicios no desaparecían de la noche a la mañana. Pero esa noche, rodeado de su arte y del calor de quienes creían en él, sintió que por fin había encontrado la luz adecuada. Y esta vez era él quien la controlaba. Current Part Characters 5000. Total Characters 219.987. La vida de Samuel no se transformó en un cuento de hadas de la noche a la mañana, pero la exposición Miradas Interiores marcó un antes y un después. Sus fotografías recibieron críticas elogiosas en algunos blogs de arte independientes y una pequeña mención en la sección cultural de un periódico local. Julián Valcárcel, fiel a su palabra, lo introdujo a otros contactos en el circuito artístico madrileño, no solo galeristas, sino también editores gráficos y directores de fotografía. Comenzaron a llegarle pequeños encargos, retratos, fotografía documental para algunas ONG que trabajaban en barrios desfavorecidos, colaboraciones para revistas culturales alternativas. Pudo dejar su trabajo técnico a tiempo completo en la Galería Sandoval, aunque el señor Garrido insistió en mantenerlo como colaborador freelance para montajes especiales, una relación ahora basada en el respeto mutuo y una remuneración justa. El pequeño apartamento de lavapiés seguía siendo su hogar, pero ahora el cuarto oscuro improvisado bullía de actividad y esperanza. Las paredes, antes desnudas, comenzaron a llenarse con sus propias pruebas de artista, con imágenes que contaban las historias de la ciudad que tanto amaba, con sus luces y sus sombras. La cicatriz sobre su ceja, antes un recordatorio de una caída infantil, ahora le parecía un pequeño distintivo de todas las caídas de las que se había levantado. Con Sofía la amistad se profundizó. Ella fue su crítica más honesta y su mayor defensora. Juntos exploraban exposiciones, debatían sobre arte hasta la madrugada y a veces simplemente paseaban por Madrid, Samuel con su cámara, Sofía con su cuaderno de bocetos, cada uno capturando el mundo a su manera. Había una comprensión tácita entre ellos, un respeto por las luchas del otro y una alegría compartida por los pequeños triunfos. Un día recibió una llamada de una editorial. Habían visto su serie Reflejo y Resistencia y estaban interesados en publicar un pequeño fotolibro de su trabajo, centrado en la vida de las comunidades migrantes en Madrid. Era un proyecto modesto, sin grandes promesas de fama o fortuna, pero para Samuel significaba el mundo. Era la oportunidad de dar voz, a través de sus imágenes, a aquellos que, como él una vez, se sentían invisibles. Mientras trabajaba en la selección de imágenes para el libro, volvió a pensar en Ignacio Sandoval. Había oído rumores. Tras su salida de la Galería Sandoval, le había costado encontrar otro puesto de similar prestigio. Su reputación, antes impecable, ahora llevaba la mancha de un escándalo susurrado, la sombra de una duda sobre su integridad y su trato al personal. No había sido una caída estrepitosa y pública, como la del oficial Mark Anderson en aquella lejana historia que una vez le habían contado sobre la justicia en otras tierras, sino un lento deslizarse hacia la irrelevancia, quizás un castigo, más sutil pero igualmente efectivo en un mundo tan obsesionado con la imagen como el del arte.
No había sido una caída estrepitosa y pública como la del oficial Mark Anderson en aquella lejana historia que una vez le habían contado sobre la justicia en otras tierras, sino un lento deslizarse hacia la irrelevancia. Quizás un castigo. Samuel no sintió alegría por ello, solo una distante constatación de que las acciones, tarde o temprano, tienen consecuencias. El día de la presentación de su fotolibro, titulado simplemente Samuel Mbenga, Latidos Urbanos, el pequeño local de una librería en el barrio de las Letras estaba lleno. Vio rostros familiares: el señor Garrido, Julián Valcárcel, sus compañeros de la exposición colectiva, muchos amigos de Lavapiés y, por supuesto, Sofía, en primera fila, con una sonrisa que irradiaba orgullo. Tomó el micrófono, sus manos un poco temblorosas, pero su voz clara. No habló de arte elevado ni de técnicas complejas. Habló de la dignidad, de la importancia de mirar y ser mirado, de encontrar la belleza y la verdad en los rincones olvidados y en los rostros que la sociedad a menudo prefiere ignorar. Habló de cómo la fotografía le había salvado, le había dado un lenguaje cuando las palabras no eran suficientes para expresar la opresión o la esperanza. Cada fotografía, concluyó, es un acto de resistencia contra el olvido, contra la invisibilidad. Es una forma de decir: estoy aquí, existimos, y nuestra historia merece ser contada. Un aplauso cálido y sincero llenó la sala. Mientras firmaba ejemplares de su libro, viendo la emoción en los ojos de algunas personas que se acercaban, Samuel comprendió que su viaje apenas comenzaba. Ya no era solo el muchacho para todo de una galería elitista, ni una víctima silenciosa del prejuicio. Era Samuel Mbenga, fotógrafo, contador de historias, un hombre negro en España que había encontrado su luz y ahora la compartía con el mundo. Una imagen a la vez. La lucha contra la discriminación y el abuso de poder no terminaba, pero ahora él tenía una herramienta poderosa: su arte, su voz, su inquebrantable dignidad, y sabía con una certeza tranquila que eso era más que suficiente.